Hola, ¿qué tal mi gente linda de YouTube? Para los que no me conocen, mi nombre es Gisenia y le estoy dando la bienvenida a mi canal, su canal, Gisi la Cubana. Si no me conocen, soy una cubana que vive en Uruguay hace alrededor de unos 5 años. Así que hoy voy a hacerles un video donde voy a romper con mitos o creencias que tenemos los cubanos de cómo es la vida fuera de Cuba. Muchos de estos mitos o creencias de los que les voy a estar hablando están basados realmente en desinformación, ya que vivir en una isla donde toda la información que entra es controlada, todo lo que te ponen en el televisor, todo lo que te dan en la radio y hasta todo lo que tienes acceso al internet también es bastante controlado, se pueden imaginar el nivel de desinformación tan grande que podemos llegar a tener todos. Así que hoy voy a romper con todas estas creencias y todos estos mitos que aún al día de hoy muchos cubanos se creen que estas creencias con las que fuimos creciendo son reales. Así que acompáñame para que podamos romper juntos estos mitos o creencias. Con la primera creencia que vamos a empezar para derrumbar hoy en este video va a ser el tema de la educación. Y es que en Cuba nos viven diciendo en las escuelas que debemos de ser agradecidos, ya que Cuba es el único país que pueden estudiar los niños gratuitamente. Es algo que siempre nos decían desde que éramos muy pequeños. Obviamente es una forma de adoctrinarnos y de que seamos agradecidos con lo que se nos da. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de hoy todavía hay muchos cubanos que cuando me escriben haciéndome consulta cómo es la vida aquí en el Uruguay, lo primero que me preguntan si es una familia es el tema de las escuelas, y es que existe mucho este tema. Es más, nosotros, en el caso de nosotros, cuando vinimos mi esposo y yo solos, inicialmente por ese tema, porque teníamos miedo, que no sabíamos dónde íbamos a poner al niño, si habían jardines o cosas así. Y bueno, al menos en mi experiencia aquí en el Uruguay existen los jardines de infante a partir de los 3 años, que es totalmente gratuito, hasta los 5 años. De ahí entran a la escuela primaria, que van desde primero hasta sexto grado. También es gratuito. Obvio, hay que comprar los materiales de estudios como cuadernolas, cuadernos, lápices, gomas, que también en ocasiones le dan en la escuela. Por ejemplo, en este año le dieron los 4 cuadernos que utilizaban, y por lo menos en el caso de nosotros no tuvimos que comprarle los materiales. Pero esos son materiales que venden en las papelerías, y por lo menos lo que son las cuadernolas o cuadernos están exentos de IVA, es decir, no tienen el impuesto del gobierno, por lo que hace que no sean tan costosos. Así que sí, mis amigos, aquí en Uruguay los niños también van a las escuelas y no tienen que pagar. Obviamente existen escuelas privadas, escuelas donde pagan una matrícula mensual, pues que terminan la primaria. Está lo que se le llama aquí en Uruguay el liceo, que es en lo que Cuba dividimos como secundaria y preuniversitario. Aquí se hace todo uno solo, son 6 años y se le dice liceo, que también es gratuito. De ahí, cuando quieren estudiar una carrera universitaria, sí hay escuelas hay universidades que también son públicas, hay universidades que no son públicas, pero los estudiantes también pueden aplicar por becas en donde se le ayudan. Ahora, este es en el caso de aquí del Uruguay, donde yo estoy hablando. Yo sé que hay otros países que también están las escuelas públicas, no solo aquí en Uruguay, pero bueno, es un tema que al menos los cubanos siempre nos causa bastante duda, principalmente cuando no se ha salido del país. Cuando no se ha salido, cuando no se tiene nadie, por ejemplo, como fue el caso de nosotros cuando salimos, que no teníamos cómo verificar este tipo de información. Así que aquí estamos derrumbando al primer mito, y es que la educación gratuita no es solo en Cuba, también en otros países se puede.
La segunda creencia que vamos a derrumbar hoy aquí en este video es el tema de salud. Salud es otra de las cuestiones que nosotros los cubanos creemos que en Cuba es donde único obtienes una salud totalmente gratuita. Totalmente errados, obviamente. Cuando llegamos aquí al Uruguay nos fuimos enterando un poco más de cómo consiste también la salud pública aquí en este país. Para creencias de nosotros y para lo que se habla dentro del país, obviamente, siempre escuchabas historia de que cualquier cosa que te pase en la calle, es decir, que no te podía pasar nada, ni tener un accidente o desmayarte o tropezar y caerte o cualquier cosa, porque cuestión decía que nadie te iba a ayudar. Y es que se decía o se chismoseaba o inventaban, vamos a decir, que si pasaba algo y alguien se acercaba a ayudarte, esa persona se tenía que hacer cargo de ti, porque se lo iban a cobrar como en su seguro. Esas eran las cosas que se hablaban o nos decían a nosotros en Cuba en las escuelas. Eso era lo primero. Lo segundo era que si te llevaban para algún hospital o para alguna clínica o algún lugar y no tenías seguro médico, te dejaban morir. Literal que así nos los decían en las escuelas, que te dejaban morir. Entonces siempre pensamos que el tema de salud también era una cuestión que solo se accedía a ella gratuitamente en nuestro país, o eso nos hacían creer a nosotros. Aquí en el Uruguay, por ejemplo, existe la salud pública y la salud también privada. A la salud pública puedes acceder, no importa que estés aportando o no estés trabajando o estés sin hacer nada. Tienes derecho a ser atendido en el hospital público. En el hospital también además te dan todo lo que es la medicación que vayas a utilizar o que necesites, te lo dan totalmente gratis. No es como en Cuba que pagas una receta a precio mínimo, pero igual lo tienes que pagar. Aquí no, aquí te lo dan totalmente gratis. Bueno, en el caso de que quieras pertenecer a una mutualista o a una entidad privada, solo lo puedes hacer si uno estás aportando en el BPS o si haces tus aportes directamente con ellos para pertenecer a esa entidad privada, a esa mutualista como decimos acá. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia entre una y otra? Ya que nosotros, en la experiencia de nosotros, inicialmente cuando llegamos pertenecimos el primer año o al menos los 2 primeros años al público y luego decidimos cambiarnos a el privado. Una de las primeras diferencias que notamos es, aparte de que ya comenté que en el público obtienes todo gratuitamente, pero vamos a hablar de un tema de rapidez. En cuestiones de rapidez, el privado va a ser un poco más ágil, más rápido a la hora de atenderte cuando quieras sacar consulta con un especialista. En el caso del privado, para atenderte con un especialista vas a sacar un ticket para verte con un médico general. Él es el que te va a pasar con un especialista. Todo va a depender de la mutualista a la que vos pertenezcas, así que ellos son los que van a poner los precios de todas estas consultas. Y bueno, es así como rompemos la segunda creencia que tenemos los cubanos de que en Cuba es el único lugar donde vas a obtener una salud gratuita. Ojo, no es todos los cubanos, y es una de las creencias que aún muchísimas personas mayores principalmente, teniendo aún familia en el extranjero, todavía siguen creyendo que es así, de esa forma. Así que vamos con el otro tema. La tercera creencia que venimos a derrumbar hoy en este video es el tema de seguridad. Y bueno, y es que nosotros los cubanos nos creemos o hablamos en Cuba que el único país donde tú puedes andar caminando seguro por las calles es allá, y pensamos que fuera es totalmente diferente. Es decir, nos dicen que vas caminando por la calle y que te pueden asaltar, que te pueden matar, que a los niños los matan, que no pueden estar en parques jugando, que no pueden salir como hacemos nosotros a jugar a la calle o con amistades. Y realmente cuando nosotros llegamos acá fue uno de los temas fuerte que al menos yo tuve que
aceptar y derrumbar un poco y decir, bueno, no es así, porque puedo andar por la calle y no pasa absolutamente nada. De hecho, sola puedo andar en la noche, obviamente por ciertos lugares, porque sí, en cualquier parte del mundo hay zonas que son un poco más seguras que otras. Eso pasa en absolutamente todas partes. Al igual pasa en Cuba. Lo que pasa es que uno en Cuba conocía las zonas que eran más peligrosas y en cierta hora no transitábamos por ahí. Así mismo pasaba por acá. Pero recuerdo perfectamente que cuando llegué, mi abuela siempre vivía preocupada. Niña, no vayan a salir, tengan cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. Y, por ejemplo, mi esposo que trabajaba de noche, enseguida mi abuela estaba muy preocupada por mi seguridad. Y yo siempre le tenía que decir, tranquila, no pasa absolutamente nada, no es como tú piensas, no es que la gente anda como sicarios en la calle, que te van a asaltar o te va a pasar algo. Y es que así te lo hacen creer en el país. Yo pienso que es una forma o una estrategia de meternos un poco de miedo en nuestra cabeza, y ese miedo mismo te haga pensar que donde tú estás viviendo, en el lugar en el que tú estás, es el mejor y no va a existir otro mejor que ese. Y sinceramente es un tema que creo que afecta a bastante a los cubanos. Claramente sé que cada país tiene sus reglas, cada país tiene su sistema, cada país tiene sus costumbres, pero al menos aquí en Uruguay y principalmente en Colonia, que es donde nosotros vivimos, uno de los principales temas es la seguridad que hay. Es decir, vos puedes andar en la calle. Ahora mismo andamos turisteando. Ahí está mi esposo. Estamos turisteando por la ciudad vieja y todo está tranquilo, todo anda seguro, andamos con los celulares. De hecho, cuando nosotros vinimos no trajimos prendas, es decir, en Cuba nos gustan mucho las prendas, los areticos de oro, las cadenas, los anillos, y no trajimos absolutamente nada porque teníamos miedo que íbamos a andar en la calle y nos los iban a arrebatar. Esa es la idea de que tenemos nosotros los cubanos de cómo es o cómo son los países fuera de Cuba. Así que ahí ya estamos rompiendo otro de los mitos, otra de las creencias que tenemos y que vamos aprendiendo una vez que salimos. Así que vamos para el último. Las últimas creencias que hoy vamos a derrumbar es el tema del dinero. ¿Por qué? Porque muchos de los cubanos o muchos de nosotros pensamos antes de salir de Cuba que una vez que lleguemos al extranjero vamos a adquirir muchas cosas de valor más rápido de lo que realmente es. Y es que pensamos que adquirir un auto, una casa, un celular que está de moda, vestir a la moda, se puede adquirir de forma de o con un mes de trabajo o pocos meses de trabajo, o en menos de un año vas a obtener todo eso. No estoy diciendo que no se pueda lograr, pero realmente cuando uno emigra, cuando uno llega a un país nuevo, vos empiezas por unos escalones y vos estás en el escalón más bajo, donde debes de aprender absolutamente todo, porque salir de tu país o salir de Cuba exactamente es volver a nacer. Tienes que resetear totalmente tu forma de vivir, totalmente tu forma de pensar, de cómo es el sistema, de cómo se mueve todo en el sistema para poder salir adelante y poder entender, porque es totalmente diferente. Es decir, cuando nosotros salimos de Cuba sentimos que estás empezando a gatear, después vas a caminar y después vas a lograr muchas cosas. Es por eso que todo lleva tiempo y dedicación, y muchas veces muchos de los que están en Cuba o muchos de nosotros cuando estamos en Cuba creemos que en un año o en 6 meses o en 3 meses vamos a obtener todas estas cosas. Y es que muchos de los cubanos que van de visita al país una vez que emigran generalmente van luciendo un poco más de lo que realmente es la vida. Entonces, para mí, esta es una de las creencias que debemos de derribar, principalmente para los cubanos que aún están dentro de la isla. Bueno, mis amigos, estamos llegando al final de este video. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido este tema? Los voy a leer abajo en los comentarios.
qué les pareció, si les gustó, si conocen alguna otra creencia que tenemos nosotros los cubanos que no es cierta sobre los países de afuera o los países extranjeros. Y nada, nos seguiremos viendo por aquí. Les mando a todos un abrazo grande. Si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito. No olvides suscribirte, dale like, activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo video. Y bueno, les mando a todos un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.